Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Están bienvenidos a este evento de la hora PAF a cargo de la revista PAF, donde abordaremos el tema de los acuerdos conclusivos y pues bueno, estará a cargo de un servidor, de Julián Villegas. Muy brevemente les platico, soy egresado de la Universidad Panamericana, actualmente estoy estudiando una maestría en Derecho Fiscal. Y pues bueno, ya tenemos algunos años dedicándonos a la materia del litigio fiscal, de la defensa de los contribuyentes. Entonces, más que nada esta plática es para que abordemos, sí, el tema y la regulación de los acuerdos conclusivos de este nuevo, digamos, relativamente nuevo procedimiento de soluciones de controversias alternativo, pero más que nada lo que me interesa es platicar con ustedes las recomendaciones, los puntos que debemos de tomar en cuenta al momento de querer emprender este procedimiento. ¿Para qué? Para que le podamos sacar un mayor jugo a este derecho de opción, a este procedimiento que está en el Código Fiscal de la Federación y pues bueno, podamos eh, lograr suscribir un acuerdo conclusivo con las autoridades fiscales, con las autoridades hacendarias. Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar con la exposición. Por favor, si alguno tuviera alguna duda, algún comentario, si me lo puede poner ahí en los comentarios y con gusto las platicamos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente presentación. Más o menos esta va a ser la estructura de la exposición, donde vamos a platicar del concepto de acuerdo conclusivo, su naturaleza. Posteriormente vamos a hablar de los supuestos de procedencia e improcedencia para solicitar la suscripción de un acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Posteriormente vamos a hablar del procedimiento previsto para la sustanciación del acuerdo conclusivo, cómo inicia, cuáles son las etapas, con cuáles son los posibles resultados que se pueden lograr a través de emprender este acuerdo conclusivo. Y bueno, finalmente ya platicaremos acerca de mis recomendaciones para aquellos contribuyentes que deseen suscribir este acuerdo conclusivo o solicitar este acuerdo conclusivo. Y bueno, breves comentarios a manera de conclusión para ir cerrando este tema. Entonces, vamos a continuar y bueno, en primer lugar tenemos que hablar acerca de qué es el acuerdo conclusivo o cuál es el concepto de acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo es un mecanismo alternativo de solución de controversias que se implementó en la reforma fiscal por allá del año 2014 para prever un nuevo mecanismo en el Código Fiscal de la Federación para que los contribuyentes pudieran eh, escuchar a la autoridad fiscal y a su vez la autoridad fiscal pudiera escuchar los argumentos de los contribuyentes fuera ya de un procedimiento de fiscalización y dentro de la observancia o dentro de un perito en la materia, que es esta Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, que funge como un mediador entre ambas partes, entre los contribuyentes y entre la autoridad fiscal. Entonces, es muy importante, y aquí le pediría al público, a la audiencia, que nos situemos en la situación donde el contribuyente ya está siendo auditado, o sea, donde el contribuyente ya se le inició una facultad de comprobación, dígase visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, y pues bueno, ya una vez que se inició, ya una vez que se le está siendo auditado, fiscalizado, decide emprender este mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo con la autoridad fiscal y que no se tenga que llegar a un medio de defensa ordinario, es decir, no se tenga que llegar a un recurso de revocación, a un juicio contencioso administrativo. Entonces, esto es el acuerdo conclusivo. Es como se diría en el argot fiscal de cayó el fisco, ya cayó el fisco.
Pues bueno, básicamente el acuerdo conclusivo aplica para estos contribuyentes. Para aquellos contribuyentes que ya se los notificó el inicio de las facultades de comprobación, que ya existió una calificación de hechos por parte de la autoridad fiscal acerca de su contabilidad, de su documentación comprobatoria, y pues bueno, el contribuyente no está de acuerdo no está de acuerdo, perdón, con la calificación que se encuentra realizando esta autoridad hacendaria. Es muy importante que tengamos en cuenta, o muy importante que tengamos claro, que el acuerdo conclusivo no es una negociación. O sea, como su nombre lo dice, es un mecanismo de mediación con la autoridad hacendaria y teniendo como un tercero imparcial que va a escuchar las pretensiones de las partes y va a tratar de que lleguen a un acuerdo, o sea, va a tratar de acercar a las partes para que sus pretensiones sean comunes, para que haya una eh, pretensiones iguales y pues bueno, se puede llegar a un acuerdo. Pero es muy importante que nosotros como contribuyentes no tengamos al acuerdo con una visión de una negociación. Es decir, nosotros como contribuyentes no podemos llegar con el fisco y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que yo te ofrezco pagarte 10 millones de los 20 millones que me estás determinando o que me estás observando. Y esperar que la autoridad me diga, no, 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 y ¿sabes qué? Es muy poco, ¿qué te parece 16? No, o sea, así no funciona el acuerdo conclusivo, ni es la naturaleza del acuerdo conclusivo, es decir, no es una negociación con la autoridad hacendaria, sino que es un mecanismo donde el contribuyente va a exponer sus argumentos, va a exponer sus razones, va a exponer las pruebas con las cuales desvirtúe los hechos y omisiones que está observando la autoridad hacendaria en aras de que mediante el acuerdo conclusivo se desvirtúen y pues bueno, se pueda llegar a un acuerdo. Pero no es como tal una negociación, ni es obligatorio el suscribir un acuerdo conclusivo para las partes. O sea, sí se tiene que llevar el procedimiento, pero ninguna parte está obligada al final a suscribir el acuerdo conclusivo, ni la autoridad fiscal ni los contribuyentes. Y en todo momento los contribuyentes o las partes pueden decir, oye, ¿sabes qué? La verdad, yo no estoy de acuerdo con la propuesta de acuerdo conclusivo y se cierra el acuerdo conclusivo y se reanuda el procedimiento de fiscalización o la determinación del crédito fiscal, dependiendo de la etapa procesal en las que nos encontremos. Esto es muy importante que lo tengamos en claro y es muy importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque en los meses recientes los acuerdos conclusivos han recibido muchas críticas y ha habido muchas eh, opiniones, sobre todo negativas, hacia los acuerdos conclusivos, estimándolos como un mecanismo mediante el cual los contribuyentes evaden el pago de los impuestos, donde los contribuyentes disminuyen su carga fiscal y terminan pagando menos contribuciones de las que les correspondería. Esto es algo completamente equivocado, es algo completamente erróneo. Los acuerdos conclusivos siempre están bajo la observancia de un tercero imparcial, que además es un perito en la materia, como es la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, la PRODECON, y pues bueno, esta Procuraduría en todo momento va a velar. ¿Por qué? Porque se cumplan las obligaciones fiscales, porque se cumplan las normas fiscales y además se respeten los derechos de los contribuyentes. Es decir, mediante todo el procedimiento de acuerdo conclusivo, la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes va a tener a cabo esta misión. ¿Y esto en qué se traduce, güey? ¿Y en qué va a culminar esta actividad? En que al final se va a lograr un acuerdo conclusivo que respete tanto las leyes fiscales como los derechos de los contribuyentes. Es decir, que es un acuerdo justo, es un acuerdo donde exista la equidad, donde exista la proporcionalidad para ambas partes. Y sobre todo recordar que nadie está obligado a suscribir el acuerdo conclusivo. Es decir, si en algún momento la autoridad hacendaria decide suscribir el acuerdo conclusivo, va a ser porque analizó los argumentos del contribuyente, analizó las pruebas, analizó la propuesta
y una vez llevado a cabo todo este procedimiento, concluyó que lo más benéfico para sus tareas de recaudación como autoridad extractora, como autoridad fiscal, era la suscripción del acuerdo conclusivo. Ya si ese acuerdo conclusivo fuera perjudicial para las arcas de la federación, para los ingresos, para la recaudación del Estado, pues bueno, ya en ese momento se tendrá que llevar a cabo un procedimiento administrativo en contra, o sea, sancionador, de responsabilidades administrativas, en contra del funcionario que decidió suscribir el acuerdo conclusivo. Pero no nos quedemos con esa opinión negativa de que el acuerdo conclusivo es un medio a través del cual los contribuyentes evaden sus cargas fiscales, porque no funciona así, ni el acuerdo conclusivo fue creado para eso, y yo les aseguro que conforme a la legislación, conforme a la regulación que existe actualmente, no es posible hacer eso. Entonces, ¿con qué nos debemos de quedar del acuerdo conclusivo? Que es un mecanismo alternativo, que es un mecanismo eficaz, que si uno como contribuyente cuenta con argumentos sólidos, con documentación comprobatoria eh, sólida, eficaz, pues es un buen mecanismo para evitarnos un crédito fiscal, para evitarnos un litigio que puede durar bastantes años y pues bueno, que esto va a disminuir tanto los costos como las cargas fiscales para los contribuyentes. Entonces, no lo echemos en saco roto, tengámoslo muy en cuenta, sobre todo porque, como lo vamos a ver en esta exposición, es un mecanismo sumamente atractivo y sumamente conveniente para los contribuyentes que se encuentran siendo auditados. Eh, en una ocasión me tocó escuchar a una persona que decía, no, es que yo no me voy a acuerdos conclusivos porque el acuerdo conclusivo es con la propia autoridad y pues cómo vas a negociar con una persona que te está auditando. Es decir, ellos ya tienen eh, muy establecido su criterio, su postura y pues no la van a cambiar. Entonces es una pérdida de tiempo y pues la verdad que a mí no me conviene el acuerdo conclusivo. Honestamente, yo les diría que sí es cierto, el acuerdo conclusivo se negocia con la misma autoridad que te está revisando, que te está fiscalizando, pero es muy importante que tengamos en cuenta que si bien estamos negociando con la autoridad fiscal, hay un tercero experto en la materia fiscal, como es la PRODECON, a través de sus funcionarios, que va a escuchar los argumentos de la autoridad fiscal y va a hacer que ya no sea tan fácil que los hechos y omisiones que señale en sus actos de fiscalización los exponga en un procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el acuerdo conclusivo hay meses de trabajo que son orales y que en los que las partes tienen que exponer sus argumentos, tienen que exponer sus razones y ya no es tan fácil que estas autoridades se atrevan a exponer esos argumentos ampliamente superados o notoriamente improcedentes delante del funcionario de la PRODECON o delante de los funcionarios de la PRODECON. ¿Por qué? Porque ellos sí son peritos en la materia. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Eh, la base del éxito, la base de lograr un acuerdo conclusivo al final del procedimiento es propiamente la estrategia del contribuyente y más que nada la estrategia, los argumentos y las pruebas que aporte dentro del acuerdo conclusivo. Entonces, es muy importante el manejo o las directrices que le va a dar el contribuyente al acuerdo conclusivo. ¿Para qué? Para que no sea un procedimiento que simplemente alargue el procedimiento fiscalizador y en cambio sí se logre un acuerdo con la autoridad fiscal, que es al final del día lo que se busca mediante este mecanismo. Entonces, una vez dicho esto, yo creo que esa sería de manera introductoria el concepto de acuerdo conclusivo y pues bueno, ya tendremos que pasar a propiamente la regulación del acuerdo conclusivo dentro del Código Fiscal de la Federación. Entonces, el Código Fiscal de la Federación nos establece que
cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de alguna facultad de comprobación, como lo es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o la revisión electrónica, y no estén de acuerdo con los hechos y omisiones asentados en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, dependiendo del procedimiento fiscalizador de que se trate, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo ante la PRODECON. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios hechos o omisiones consignados y, bueno, será definitivo en cuanto al hecho o omisión sobre el que haya versado. Sobre la regulación de que podrá versar sobre uno o más hechos, básicamente se refiere a las partidas o rubros que se establecen dentro de los procedimientos de fiscalizador. Es decir, uno como contribuyente tiene la potestad o tiene la libertad de decidir sobre cuáles rubros o sobre cuáles partidas dentro de sus ingresos, de su declaración, de su contabilidad, quiere que verse el acuerdo conclusivo. Les pongo un ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo tributo en dos regímenes fiscales por sueldos y salarios asimilados, y además por persona física con actividades empresariales y servicios profesionales. Oye, ¿sabes qué? Lo que me estás determinando, solamente quiero que verse el acuerdo conclusivo sobre sueldos y salarios. Y es totalmente válido. O decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que verse sobre los dos regímenes. También es totalmente válido. Digo, al final del día es un derecho de opción, es una libertad que se le otorga al contribuyente decidir sobre propiamente qué hechos y qué partidas quiere que verse el acuerdo conclusivo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si se alcanza un acuerdo conclusivo al final del procedimiento, pues bueno, eso será eh, si lo queremos ver así, cosa juzgada, será una cuestión definitiva, no será impugnable, y pues bueno, sobre lo que no haya versado el acuerdo conclusivo, sobre eso se van a reanudar los procedimientos de fiscalización y pues bueno, se podrá determinar un crédito fiscal sobre esos hechos y sobre esas partidas. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta esto, que el contribuyente al momento de solicitar su acuerdo conclusivo decida y estime, oye, ¿sabes qué? Sobre este régimen sí le veo más pies, sí le veo más argumentos, sí le veo más probabilidad de un acuerdo conclusivo, entonces, pues, ¿sabes qué? Vamos a limitarlo a estas partidas o decir, oye, ¿sabes qué? La verdad, yo quiero un acuerdo conclusivo total, es mi deseo llegar a un acuerdo con la autoridad fiscal sobre la totalidad de los hechos que se encuentran siendo observados. Entonces, en ese momento el contribuyente dice, ¿sabes qué? Pues vamos por todas las partidas. Entonces, pues bueno, al final esto es un derecho de opción, es una libertad, es básicamente la estrategia en la defensa que se esté llevando con el contribuyente y pues bueno, es muy importante que conozcamos esta situación. Respecto a los procedimientos de fiscalización, como les decía, son para contribuyentes que pues ya les cayó el fisco, ya les cayó la autoridad fiscal, ya les iniciaron una facultad de comprobación y pues bueno, dependiendo la facultad de comprobación de que se trate, pues es el momento en que se podrá solicitar el acuerdo conclusivo. Yo creo que aquí más de uno se va a hacer la pregunta, oye, ¿sabes qué, Julián? Pues, ¿y cuál es la facultad de comprobación más común o cuál es la facultad de comprobación que eligen las autoridades fiscales para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes? Pues la verdad que la respuesta sería que no hay un criterio o no hay una eh, norma o no hay un reglamento que establezca cuál deben elegir. Es una potestad de la autoridad hacendaria el elegir cuál, obviamente con criterios de conveniencia, de eficacia. Y pues bueno, yo creo que la más cómoda para ellos es la revisión de gabinete o la revisión electrónica. La revisión electrónica antes no había sido tan utilizada, pero a raíz del ejercicio pasado, principalmente de este ejercicio, cada vez son más comunes las revisiones electrónicas
hacia los contribuyentes. Y pues bueno, la visita domiciliaria que sigue siendo utilizada, bastante utilizada, y pues bueno, a lo mejor es la más incómoda para la autoridad fiscal, pero pues bueno, está establecida en el artículo 42 y pues bueno, las autoridades fiscales pueden seguir optando por emprender esta visita domiciliaria hacia los contribuyentes. Entonces, una vez dicho esto, el propio Código Fiscal de la Federación establece que el momento para que los contribuyentes puedan solicitar el acuerdo conclusivo es dentro del plazo de 20 días siguientes a que se emita el oficio de observaciones, se levante el acta final o se notifique la resolución provisional. Otra vez, dependiendo del procedimiento de fiscalización que se esté llevando. Una revisión de gabinete, una visita domiciliaria o una revisión electrónica. O, continúa diciendo el artículo, desde cualquier momento a partir de que haya iniciado la facultad de comprobación, es decir, de que haya iniciado la auditoría, siempre y cuando, y esto es muy importante que lo tengamos en mente, siempre y cuando exista una calificación de hechos u omisiones por parte de la autoridad revisora. ¿Esto qué quiere decir? Eh, vamos a irnos a un contribuyente que se le emprende una visita domiciliaria, se le notifica una orden de visita domiciliaria, se levanta el acta parcial de inicio y pues como el contribuyente dice, oye, ¿sabes qué? Pues que ya inició el procedimiento de fiscalización, entonces ya puedo acudir al acuerdo conclusivo. No, no. Si bien ya inició el procedimiento de fiscalización con la notificación de la orden de visita domiciliaria, tiene que existir un acta, tiene que existir un oficio por parte de la autoridad hacendaria donde haya una calificación de los hechos y omisiones del contribuyente, es decir, donde haya una valoración de las pruebas que está aportando, de las razones, de los argumentos, de los juros que integran su contabilidad o que están en su declaración presentada. Es decir, tiene que existir una calificación, una valoración por parte de la autoridad revisora hacia lo que está entregando el contribuyente o lo que está proporcionando el contribuyente dentro del procedimiento de auditoría. Entonces, ¿esto por qué se hizo o por qué se reformó este artículo? Porque antes no establecía este requisito. ¿Por qué? Porque existieron algunos contribuyentes que en aras de retrasar los procedimientos de fiscalización o en aras de provocar ahí un error para la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque como se suspende el plazo para culminar la auditoría, pues bueno, luego con esa suspensión a la autoridad fiscal se le podía ir el plazo porque lo contaba mal o etcétera. Lo que hacían es que se iniciaba el procedimiento de facultad de comprobación e inmediatamente solicitaban el acuerdo conclusivo. ¿Para qué? Para que se suspendiera el procedimiento y pues esto provocara al final un error en su obligación de culminar la auditoría dentro del plazo general de 12 meses o de 18 o 24, atendiendo a ciertas excepciones. Entonces, esto empezó a molestar muchísimo a la autoridad fiscal, al SAT en especial. ¿Por qué? Porque decían, oye, ¿sabes qué? Es que ¿cómo me vas a presentar un acuerdo conclusivo si yo ni siquiera te he valorado tus pruebas? Si yo ni siquiera he analizado tus argumentos, no he valorado la documentación comprobatoria que tú me estás ofreciendo. Entonces, pues, ¿de qué quieres que nos sentemos a platicar si yo ni siquiera he emitido un pronunciamiento? Entonces, el SAT detectó estas conductas muy eh, eh, mecánicas, muy artificiosas por parte de los contribuyentes y pues bueno, se reformó este artículo, se reformó y básicamente por eso se establece esta nueva redacción, por eso se establece este requisito, donde debe existir una calificación de hechos. Yo creo que ustedes me van a preguntar, oye Julián,
pues si bien sí es cierto, en el oficio de observación, en el acto final, en la resolución provisional, pues sí se establecen ya propiamente la calificación de hechos. ¿Por qué? Porque es el documento donde la autoridad fiscal expone las conclusiones de todo lo que observó, de todo lo que conoció derivado de la auditoría. Pues bueno, ¿en qué otro momento se podría saber esta calificación? Aquí les voy a platicar. Eh, en la mayoría de los casos de los procedimientos de fiscalización, generalmente inician con el primer requerimiento, donde, vuelvo a lo mismo, dependiendo si nos encontramos en una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, pues nos solicitan información general. Es decir, oye, ¿sabes qué? Dame tu contabilidad, dame tus declaraciones, dame tus contratos que hayas celebrado, dame tus estados de cuentas bancarios, etcétera. Documentación general que permita visualizar la situación fiscal contable de los contribuyentes respecto del ejercicio que se encuentran revisando. El contribuyente desahoga y en un segundo requerimiento, la autoridad fiscal va a requerir información adicional o va a requerir que desvirtúe sus observaciones sobre los rubros o partidas que le hayan generado dudas o que no tenga lo suficientemente claro para tenerlos por acreditados. Entonces, en ese segundo requerimiento ya existe una calificación de hechos. Es decir, cuando en el segundo requerimiento te piden, oye, ¿sabes qué? Aclárame estos depósitos que no los tengo por acreditados o no los tengo por debidamente declarados. Entonces, la autoridad en ese segundo requerimiento expone las razones por las cuales no los tiene lo suficientemente acreditados y le solicita información adicional al contribuyente. ¿Para qué? Para que desvirtúe esa observación. Pues bueno, en ese segundo requerimiento ya existe una calificación de hechos. Y entonces, a partir de ese segundo requerimiento, podemos acudir a la solicitud del acuerdo conclusivo ante la PRODECON. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo sobre esos hechos y omisiones, sobre esas partidas que no le están quedando suficientemente claras a la autoridad fiscal en la revisión y, pues bueno, lograr un consenso entre los argumentos del contribuyente y los argumentos de la autoridad hacendaria. Entonces, eh, una vez dicho esto, pues ya hablamos propiamente de los casos en que es procedente la solicitud de acuerdos conclusivos, pero el propio artículo del Código Fiscal de la Federación nos va a establecer aquellos casos en los que no procede la suscripción de un acuerdo conclusivo. Y estos son básicamente los siguientes. El primero de ellos es en contra de las facultades de comprobación relativas a los procedimientos de devolución que están previstas en el artículo 22D del Código Fiscal de la Federación. Como bien sabemos, cuando nosotros pedimos una solicitud de devolución, la autoridad, a efecto de verificar la procedencia de esta devolución, puede emprender unas facultades de comprobación conforme al 22D, que en el foro jurídico, en el foro fiscal, se le conocen como mini facultades de comprobación. Mini, ¿por qué? Porque se encuentran topadas a una limitante temporal, que es que no podrá exceder de 90 días o si se requiere información de terceros, pues bueno, este plazo se puede ampliar a 180 días como máximo. Entonces, es una mini facultad de comprobación que se da dentro del mismo procedimiento de evaluación y que únicamente tiene como fin o únicamente tiene como objetivo verificar la procedencia de la evolución que se encuentra pidiendo el contribuyente. Entonces, ¿por qué las excluye de la solicitud de un acuerdo conclusivo? Pues básicamente por su naturaleza. No debemos de dejar de perder de vista que estas mini facultades de comprobación únicamente tienen como objeto verificar la procedencia de la evolución.
y no como tal revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Para qué? Para llegar a una eventual determinación de un crédito fiscal. Es decir, dentro de estas mini facultades no se puede determinar un crédito fiscal o no se puede determinar una omisión en el cumplimiento de las obligaciones para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque si la autoridad quisiera revisar este cumplimiento, lo tendría que hacer, pero conforme a las facultades de comprobación del artículo 42, que son básicamente las mismas, visita domiciliaria y revisión de gabinete. Y de hecho se siguen con las mismas formalidades, pero que es justamente lo que cambia y que sobre esto radica en que no se pueda solicitar un acuerdo conclusivo, en que las facultades o las mini facultades del artículo 22D son únicamente para verificar la procedencia de la devolución. En cambio, las del artículo 42 es para verificar el cumplimiento de las obligaciones en general de los contribuyentes. Y pues bueno, si en algún momento o si culminado este procedimiento la autoridad estima que hubo una omisión de los contribuyentes, pues bueno, va a determinar un crédito fiscal. Entonces, por eso se saca a estas facultades de comprobación de la procedencia del acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque pues no hay una verdadera revisión del cumplimiento de las obligaciones para los contribuyentes. Entonces, si en algún momento algún contribuyente le ejercen estas facultades de comprobación dentro del procedimiento de devolución, pues bueno, que se quede tranquilo, que esté tranquilo porque únicamente va a ser para temas de la devolución. Si, bueno, ya el SAT detectara alguna omisión, algún incumplimiento, alguna discrepancia por parte del contribuyente, pues bueno, ya la autoridad tendrá que emprender un nuevo procedimiento de facultades de comprobación conforme al artículo 42. Entonces, pues bueno, básicamente por eso se excluye a esas facultades. Ah, el segundo de los supuestos de improcedencia es en contra de las compulsas a terceros dentro de las facultades de comprobación. Si alguien se pregunta qué es una compulsa a tercero, pues bueno, son solicitudes de información, de documentación que se practican a terceros que tienen un vínculo con el contribuyente que se encuentra auditado, con el contribuyente principal, y que pues bueno, únicamente se le requiere su información para verificar el cumplimiento de las obligaciones, pero del contribuyente auditado principal, o sea, del contribuyente que se encuentra siendo sujeto de alguna de las facultades de comprobación. Es decir, un ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo soy el contribuyente, yo soy cliente, tengo un proveedor, pues bueno, yo compulso a ese tercero proveedor para verificar si lo que tú me estás diciendo es cierto o si lo que tú me estás diciendo sucedió o pasó conforme a tú me lo estás argumentando, demostrando dentro del procedimiento de fiscalización. Entonces, básicamente eso es una compulsa y pues bueno, de nueva cuenta se excluye a estas compulsas. ¿Por qué? Porque en las compulsas de terceros no se puede determinar un crédito fiscal a este tercero, no se va a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de ese tercero y únicamente es para cotejar o corroborar la información que se encuentra aportando el contribuyente auditado principal. Entonces, básicamente por eso se excluye a estas compulsas. Yo creo que si ustedes me lo preguntan, oye, ¿sabes qué, Julián? ¿Cuál es un medio de defensa idóneo si me llega una compulsa tercero? Pues bueno, últimamente está funcionando muy bien el juicio de amparo indirecto, en este caso, en contra de estas compulsas, donde podemos argumentar cuestiones o violaciones a los derechos de legalidad, de seguridad jurídica, la obligación de debida fundamentación y motivación, y pues bueno, a través de un juicio de amparo directo que se ventile ante los juzgados de distrito, pues bueno, podemos obtener que se declare
la ilegalidad, que se deje sin efectos estas compulsas. Pero bueno, a través del acuerdo conclusivo no lo podemos lograr, no es una opción, no es un medio de defensa en contra de estas compulsas y pues bueno, descartar a las compulsas de terceros de los procedimientos de acuerdo conclusivo. El tercero de los supuestos de improcedencia es los actos en cumplimiento o resoluciones que emitan las autoridades fiscales. Y pues bueno, aquí tenemos que hablar de un procedimiento de fiscalización que ya se sustanció, que ya culminó, que se emitió un crédito fiscal y pues bueno, el contribuyente interpuso, promovió un medio de defensa como recurso de revocación, juicio contencioso administrativo y pues bueno, obtuvo una resolución para efectos, una resolución donde le ordenaron a la autoridad reponer el procedimiento de fiscalización y pues obviamente el primer procedimiento de fiscalización quedó sin efectos. Es decir, el contribuyente va, impugna el crédito, interpone recurso de revocación y argumenta, oye, es que sabes qué, que me está determinando cierto rubro, cierta partida, pero nunca me requirió tal prueba. O nunca me dio o me notificó mi derecho para acudir a las oficinas del SAT a efecto de oír y escuchar los hechos y omisiones derivados de la revisión. Pues bueno, en este caso, el contribuyente va a alcanzar una nulidad para efectos. ¿Para qué? Para que se subsane el procedimiento, para que se vuelva a llevar a cabo el procedimiento de fiscalización y, pues bueno, va a reponerse este procedimiento. Entonces, en esos casos donde se reponga el procedimiento, se va a volver a emitir un oficio de observaciones, se va a volver a emitir un acta final, pero ya no vas a poder solicitar un acuerdo conclusivo. ¿Y esto por qué? Porque ya tú en el primer procedimiento de fiscalización tuviste la oportunidad de poder promover el acuerdo conclusivo y de poder ir a la PRODECON en aras de lograr un acuerdo a través de este mecanismo alternativo de solución de controversias. Si no lo decidiste hacer, fue porque así lo decidió el contribuyente o así fue una estrategia del contribuyente. Entonces, este supuesto de improcedencia lo que cuida es que no a través de una resolución para efectos se subsane esa oportunidad para acudir a este mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya precluyó el derecho que tenía el contribuyente para poder optar por este acuerdo conclusivo. Entonces, por eso se establece una causal de improcedencia y, no obstante, nosotros tengamos un nuevo oficio de observaciones si no acudimos en una primera instancia o en el primer procedimiento de fiscalización, ya en este segundo no lo vamos a poder hacer. Entonces, por eso es muy importante que cuando se notifican por primera vez estos actos, pues bueno, acudamos si es que es nuestra opción, si es que así es nuestra decisión, si es que nos conviene, y pues bueno, que si agotemos esta etapa procesal y no la dejemos al aire, no la dejemos en el tintero y no estimemos como de, oye, es que no, ¿para qué voy a acudir al acuerdo conclusivo si voy a negociar con la propia autoridad? Pues no, hay que quitarnos esa mentalidad, de quitarnos esa perspectiva y empezar a ver al acuerdo conclusivo como un verdadero mecanismo para que los contribuyentes no lleguen a una instancia litigiosa. Eh, Posteriormente tenemos la causal de improcedencia de que haya transcurrido el plazo de 20 días a partir de que se levantó el acta final, los de observaciones o la resolución provisional, si es una revisión electrónica, es básicamente lo que ya les estaba comentando, que es que precluye el derecho del contribuyente. Aquí no hay de que, es que es 20 días, pero el día 21, ¿sabes qué? Échame la mano, aquí está mi acuerdo conclusivo. No, eso no existe. Aquí son procedimientos de fiscalización, son instancias, nos rigen a los que nos dedicamos a esta materia de la defensa de los contribuyentes,
los plazos, los términos, y pues bueno, los tenemos que respetar y sobre todo agotar y estar muy al pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque si se nos llegan a pasar estos plazos, pues bueno, básicamente precluye el derecho y los contribuyentes pierden su oportunidad para poder acudir a estos medios alternativos. Y bueno, finalmente, la última causal de improcedencia es acerca de contribuyentes que se encuentren en el listado provisional y definitivo del 69 acerca de los EFOS, de aquellos contribuyentes que facturan operaciones simuladas, que se encuentran en el artículo 69, párrafo segundo y párrafo cuarto respectivamente. Y pues bueno, son estos contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura, capacidad para poder realizar las operaciones o servicios que se encuentran amparados en los mismos. Entonces, a manera de castigo o a manera de desincentivar estas prácticas fiscales indebidas y abusivas, que ya las tiene así catalogadas la autoridad fiscal, pues bueno, se implementa esta nueva causal y, pues bueno, no obstante que te encuentres en el listado provisional, no vas a poder acudir a un acuerdo conclusivo si es que te encuentras siendo auditado. La verdad, para mí, en lo personal, en mi opinión, se me hace muy grave que hayan considerado el listado provisional como una causal para no acudir a este acuerdo conclusivo y privar a los contribuyentes de este derecho de opción. ¿Por qué? Porque en el listado provisional ni siquiera la autoridad ha valorado los argumentos, las pruebas, las razones que presentan los contribuyentes para acreditar que sí contaban con el personal, maquinaria, infraestructura, personal, capacidad técnica, etcétera, para prestar los servicios y operaciones que se encuentran aparados en ese CFDI, porque no debemos de perder de vista que la presunción que se encuentra prevista en este artículo 69 admite prueba en contrario, es decir, es una simple y mera presunción que tiene la autoridad fiscal que con la información que obra en sus sistemas, en sus portales, considera que estos contribuyentes no llevaron a cabo las operaciones de los CFDIs que se encuentran parados. Entonces, por eso es muy importante, a mí la verdad es que se me hace muy grave que se haya considerado el estado provisional. A lo mejor el definitivo hay más razones. ¿Por qué? Porque ahí se le escuchó al contribuyente y dijo, no, y sabes qué, a pesar de lo que me dijiste, yo considero que no se iban a cabo las operaciones, pero bueno, el estado provisional honestamente se me hace muy grave y pues bueno, esperemos sea reformado este artículo y pues bueno, los contribuyentes puedan acudir al acuerdo conclusivo. Entonces, vámonos un poquito más rápido por la cuestión del tiempo. Y básicamente este es el procedimiento del acuerdo conclusivo. Ahí se los dejo en la diapositiva. En palabras llanas, en pocas palabras, cómo funciona, cómo opera el acuerdo conclusivo, pues es una solicitud que presenta el contribuyente, ya sea de manera física en las oficinas de la PRODECON o de manera electrónica a través de un correo, un mail que se envíe a la PRODECON donde conste el acuerdo, la solicitud de acuerdo conclusivo y pues bueno, en esta solicitud el contribuyente deberá señalar los hechos y omisiones y las partidas en específico que, sobre los cuales versará este procedimiento. Entonces, como les comentaba, es un derecho de opción, el contribuyente tiene la libertad de señalar sobre qué partidas debe versar y pues bueno, ya nada más para que lo tomen en cuenta, la solicitud debe de cumplir con una serie de requisitos que están en los lineamientos sustantivos sobre las actividades o facultades de la PRODECON. Me parece que es por ahí del artículo 99. Y pues bueno, son requisitos generales como nombre, representación legal, documento donde conste la personalidad, hechos y omisiones, firma autógrafa, declaración de protesta de desigualdad, propuesta de acuerdo, aquí sí es muy importante
¿Por qué? Porque sobre esta propuesta es sobre la cual se va a basar la autoridad fiscal para decidir, oye, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo con la propuesta o aquí va una contrapropuesta de acuerdo. Entonces, por eso es muy importante que sí anexemos la propuesta de acuerdos y en esta propuesta básicamente vamos a nosotros a exponer la autoridad hacendaria sobre cómo nos gustaría que fueran observados estos hechos y omisiones. Pruebas, muy importante porque esto es lo que sustenta nuestro dicho, esto es lo que acredita las razones o los argumentos que estamos exponiendo. Entonces, por eso es muy importante anexar la mayor cantidad de pruebas que sustente lo que estamos señalando en el acuerdo conclusivo. Una vez recibida la autoridad, la PRODECON, el acuerdo conclusivo, va a verificar que se cumplan con toda esta serie de requisitos. En caso de que no se cumplan, va a requerir al contribuyente para que desahogue en un plazo de 5 días. Igual puede ser a través de forma física, de forma electrónica, con un mail. Y, pues bueno, una vez que el contribuyente desahogó, va a requerir a la autoridad fiscal para que manifieste si está de acuerdo con la propuesta o, en caso contrario, si no está de acuerdo, exponga los fundamentos y motivos por los cuales no está de acuerdo con la propuesta de acuerdo que está señalando o que está realizando el contribuyente. Cuenta con un plazo de 20 días. Eh, Básicamente, en esta instancia, la autoridad va a hacer una valoración de la propuesta de acuerdo, va a verificar si es idónea, si es pertinente, si está fundamentada, y pues en caso que diga, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con la propuesta, pues su obligación es fundar y motivar el por qué no está de acuerdo. Una vez que la autoridad fiscal presenta su contestación a la propuesta de acuerdo o a la solicitud de acuerdo, se van a llevar a cabo, se va a llevar a cabo una etapa procesal que se llama mesas de trabajo. Eh, yo considero, a título personal, que las mesas de trabajo son el mayor atractivo, lejos de la reducción de multas que vamos a ver ahorita, pero las mesas de trabajo son el mayor atractivo del acuerdo conclusivo y son el mayor atractivo para la defensa de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque es la única etapa procesal dentro todavía del procedimiento de fiscalización el que el contribuyente de viva voz o de forma oral va a poder exponer sus argumentos ante la autoridad hacendaria. Es decir, dentro del procedimiento de fiscalización, la mayor parte de los actos o la totalidad de los actos se llevan de forma escrita, de forma física, donde el contribuyente escribe sus argumentos, sus motivos, sus fundamentos en relación con la revisión. Pero las mesas de trabajo son propiamente estas sesiones, estas etapas orales donde se reúne el contribuyente y sus asesores, sus defensores, la autoridad fiscal a través de sus funcionarios, sus auditores y el personal de la PRODECON, y se permite que de forma oral cada una de las partes exponga los fundamentos o las razones de su solicitud. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien yo al principio de la plática les decía que el acuerdo conclusivo no era una negociación, las mesas de trabajo sí son instrumentos y sí son oportunidades en que los contribuyentes podemos convencer a la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo exponer un argumento de forma escrita en un papel, en una promoción, que lo presentamos en la oficina de partes y lo leen, a que ya de viva voz se escuche las razones del contribuyente, los motivos, el por qué sucedieron así las cosas, y esto genera un mayor grado de convencimiento para la autoridad fiscal. Entonces, por eso es muy importante esta etapa, por eso son muy importantes estas mesas de trabajo y
pues bueno, lo más importante de estas mesas de trabajo es que nosotros preparemos bien estas instancias, estas diligencias. Antes de la pandemia eran de forma física en las oficinas de la Prodecon. A raíz de la pandemia se empezaron a hacer de forma oral a través de las plataformas digitales. Pero, pues bueno, yo considero que este es el mayor atractivo de las mesas de trabajo. Son potestativas, o sea, la Prodecon puede decidir en qué casos es idóneo o no la celebración de una mesa de trabajo, pero pues bueno, si nosotros convencemos la idoneidad, necesidad de su trabajo, pues bueno, lo más seguro es que la Prodecon las va a convocar. Posteriormente existen unas mesas de trabajo técnicas, que son mesas de trabajo donde se juntan las partes de forma oral, en una sesión oral, pero que versan ya propiamente de cuestiones muy específicas en materia contable, que son ya aspectos muy contables, muy financieros acerca de la contabilidad del contribuyente auditado. Y pues bueno, aquí ya no se le da tanto la voz al contribuyente, sino a su contador o a la persona que se encargó de integrar y realizar la contabilidad de este contribuyente. Una vez celebrada la mesa de trabajo, va a haber un acuerdo de cierre. Este acuerdo de cierre puede ser de forma total, si es que se alcanzó consenso en todas las partidas que se sometieron al acuerdo conclusivo. Puede ser un acuerdo parcial, si es que no se alcanzó acuerdo sobre la totalidad de las partidas, y no acuerdo si es que las partes no llegaron a un consenso, si no se logró una verdadera mediación entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Y pues bueno, aquí se va a emitir un acuerdo de cierre de no acuerdo. ¿Por qué? Porque no debemos de perder de vista que esto es a libertad de las partes, es potestativo, no están obligados a celebrar el acuerdo conclusivo, y pues bueno, si no le conviene a sus intereses, pues pueden llegar a un acuerdo y pues se reanudan los plazos de la auditoría o de la determinación del crédito. Eh, en caso de que sí se haya alcanzado un acuerdo, la Prodecon va a citar para que en una fecha y día establecido se reúnan las partes y suscriban el acuerdo, es decir, que el acuerdo conclusivo se firme por las partes, y pues bueno, a partir de ese día se reanudan los plazos procesales para el contribuyente y para la autoridad hacendaria. Recomendaciones, ya no me queda mucho tiempo, pero vamos a platicarlas muy rápidamente. Eh, ¿Qué recomendaciones hay para el acuerdo conclusivo? Es circunscribir el acuerdo conclusivo a cuestiones de fondo. Es decir, todos los vicios de legalidad, todos los vicios procesales, todos los vicios de forma, hay que dejarlos afuera del acuerdo conclusivo. Solamente hay que llevar argumentos de fondo, es decir, oye, ¿sabes qué? Yo no causé el impuesto sobre la renta por esto. Oye, ¿sabes qué? Yo no me ubiqué en la hipótesis de causación por estas razones. O, oye, ¿sabes qué? El cálculo que estás haciendo o la determinación que estás haciendo en tu auditoría es ilegal por esto. Pero dejar fuera todas las cuestiones de legalidad, todas las cuestiones de debida fundamentación, motivación, forma, violaciones procesales, todo eso hay que dejarlo fuera. ¿Por qué? Porque la autoridad hacendaria no va a mediar sobre esas cuestiones. Es decir, si tú pretendes ir con esas cuestiones al acuerdo conclusivo, lo más seguro es que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues meta juicio, o eso expone en un juicio. O sea, este acuerdo conclusivo es para cuestiones de hechos y omisiones que versen sobre el fondo de la controversia, es decir, sobre el verdadero cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. ¿Sabes qué? Yo no te debo el impuesto sobre la renta por esta razón. Y sobre eso tiene que versar el acuerdo inclusivo. Esa es mi recomendación. Si nosotros llevamos a cuestiones de legalidad, es una pérdida de tiempo, es un mecanismo mal instrumentado y, pues bueno, no es lo más recomendable. Entonces, muy importante únicamente llevar cuestiones de fondo a este acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque hace más probable que podamos al final alcanzar un acuerdo. Ya platicábamos de las mesas de trabajo técnicas. Es muy importante convocarlas, muy importante que se lleven a cabo. ¿Para qué? Para que se reúnan
pues, las personas que saben de la contabilidad, los contadores, y pues bueno, entre ellos puedan existir un consenso sobre un aspecto muy técnico, como es la materia contable, y pues bueno, puede existir al final un acuerdo conclusivo. La tercera recomendación sería que en aquellos casos donde los asuntos versen sobre materialidad de las operaciones y donde se esté cuestionando la veracidad de las operaciones celebradas por los contribuyentes, pues muchas veces dentro del procedimiento de auditoría nos vamos a topar que la autoridad no realiza una verdadera valoración de las pruebas que estamos aportando. Es decir, nos cuestionan nuestras operaciones, nosotros anexamos un cúmulo inmenso de pruebas, es decir, oye, sabes que ahí te van 400 anexos que soportan las operaciones que lleva a cabo, pero la autoridad o no las valora o las valora de forma muy genérica, con los míticos argumentos, que si la fecha es cierta, que si los documentos privados, que si esto no surte efectos contra terceros, los miles de argumentos que ya sabemos. Entonces, en estos casos, donde nosotros queremos una verdadera valoración de la autoridad fiscal, donde nosotros queremos que nos digan, oye, ¿sabes qué? Tu documento no es suficiente por esto y esto y esto. Pues bueno, en esos casos el acuerdo conclusivo es es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque como aquí sí existe una verdadera obligación de fundar y motivar por qué no está de acuerdo, vamos a obligar a la autoridad fiscal para que haga una valoración de las pruebas que estamos aportando. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta valoración de la autoridad fiscal, es decir, donde ya conocemos la valoración de la autoridad hacendaria, pues bueno, esto nos va a hacer mucho más fácil que vayamos reuniendo la documentación comprobatoria, los argumentos, ¿para qué? Para que ya en un medio ordinario de defensa, como recurso de revocación, juicio contencioso, pues podamos desvirtuar esas razones. Es decir, nos va adelantando el panorama de cuál sería la valoración de nuestra documentación comprobatoria para acreditar la materialidad. Y pues bueno, eh, si tenemos cuestiones muy sencillas que luego en auditoría la autoridad fiscal es muy renuente a tener pues desvirtuada o nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí, me anexaste la documentación comprobatoria, pero no es suficiente. Pues bueno, los temas como traspasos entre cuentas propias o cuestiones que estén relacionadas a préstamos o que sean considerados como ingresos no acumulables, pues bueno, en estas ocasiones también es muy recomendable acudir al acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque ya ante la mirada de un tercero, imparcial y perito en la materia, como es la PRODECON, pues podemos lograr que se desvirtúen estos rubros. Eh, Beneficios del acuerdo conclusivo es que si es la primera vez que se suscribe el acuerdo conclusivo, vamos a obtener el beneficio de la condonación del 100% de las multas que correspondan. Como recordaremos, el acuerdo conclusivo, bueno, las multas dentro de un crédito fiscal por el cumplimiento de las obligaciones se dividen en multas de fondo y multas de forma. Las de fondo son sobre un porcentaje de la contribución omitida que va de un porcentaje hasta el 75% de la contribución omitida. Y pues bueno, las multas de forma básicamente son por haber presentado las declaraciones con errores, inconsistencias, discrepancias. Pues bueno, eso es una multa en la obligación formal de presentar declaraciones. Entonces, si nosotros queremos ahorrarnos esas multas y queremos decir, oye, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo con tu determinación, solamente no quiero pagar las multas. Pues bueno, en estos casos es muy conveniente acudir al acuerdo conclusivo, ya que si es la primera vez, vamos a obtener este beneficio de la condonación. Posteriormente, tendremos que irnos a los beneficios que están en el artículo 17 de la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, que es de 20% si es antes de que se emita el oficio de observaciones, el acta final, y 30% si es entre que se emiten esos actos hasta antes de que se emita el crédito fiscal. Entonces, esos serían los dos beneficios, es 20 y 30% sobre
la contribución emitida que haya efectuado el contribuyente. Y pues bueno, ya finalmente para acabar, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué consideraciones finales tiene el acuerdo conclusivo? Pues que lo que se alcanza sobre el acuerdo conclusivo es definitivo, tanto para el contribuyente como para la autoridad hacendaria. Es decir, ya una vez celebrado el acuerdo conclusivo, no podemos decir, oye, ¿sabes qué? He hecho reversa y aún así lo voy a impugnar o lo voy a controvertir. Eso no se puede, es definitivo, por eso es muy importante que veamos qué es lo que se está estableciendo en el acuerdo conclusivo y pues que realmente nos convenga. ¿Por qué? Porque si no nos conviene, es mejor no suscribir el acuerdo conclusivo y mejor impugnarlo en un recurso de revocación o juicio contencioso. Por esta misma razón, contra el acuerdo conclusivo no procede ningún medio ordinario de defensa, ni para el contribuyente, ni para la autoridad fiscal. Es una cuestión definitiva y pues tampoco la autoridad fiscal podría determinar esos hechos y omisiones en el crédito fiscal si es que se alcanzó consenso en el acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque pues básicamente está perdiendo su derecho para determinar esos cobros a través de la suscripción de este acuerdo. Eh, pues la autoridad sí realiza concesiones, sí realiza acciones en aras de que se acuerda, de que se alcance un acuerdo. No son muchas, pero sí realiza concesiones. Es muy importante que tengamos en cuenta que los acuerdos conclusivos son particulares, son sobre el caso concreto, no establecen criterios, no establecen precedentes, no establecen opiniones para la autoridad hacendaria y una determinada conclusión que se haya podido alcanzar en un acuerdo conclusivo no la vamos a poder utilizar en otro asunto, no la vamos a poder utilizar en otro procedimiento. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se dice en el acuerdo conclusivo se queda en el acuerdo conclusivo. Entonces, nada más aplica para las partes que han intervenido en ese procedimiento y, pues bueno, es en aras, o se establecen estas reglas, en aras de que las partes sean más propositivas, de que las partes sean más eh, disponibles en aras de que realmente se alcance un acuerdo para las partes. Y pues bueno, hasta aquí llegaría la exposición, una exposición con mucho contenido, muy nutrida, pero pues bueno, espero haya quedado lo suficientemente claro, que haya sido muy claro para todas las personas que nos escucharon. Y pues bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. Y pues bueno, si no hay ninguna duda, pues bueno, hasta aquí llegaría la exposición del día de hoy. Nuevamente agradecerle la oportunidad a la revista PAF, a mi querido amigo Joan Valtierra, a Luis Felipe, que la oportunidad, la invitación de que me hagan partícipe de este evento, de la hora PAF. Siempre es un gusto poder participar con ustedes, con el foro, de poder contribuir con algo. Y pues bueno, de nueva cuenta agradecerle que nos hayan acompañado en esta hora PAF.